Buenos días, profesor Oscar Osvaldo Ortegón. A continuación presenta el grupo A, integrado por Paula Piedecho Olivos, Jorge Agustín Caicedo y Luis Alberto Cero Vergara, la actividad número 4. A continuación, la tabla de contenido, que primero se encuentra la introducción, los puntos a trabajar, las conclusiones y referencias. Primero, como introducción, este trabajo está realizado con la intención de abarcar un poco más el tema de revisoría fiscal, en donde tomamos en cuenta sus clases de responsabilidades, en donde estos se abarcan y se relacionan un poco más como en lo penal, donde se habla de las sanciones, de las características, de los derechos, de cómo sus obligaciones y provisiones hacen que un revisor haga partícipe cada una de ellas, no de la mejor manera, sí, no tomando en cuenta los criterios si de esta persona incumple con las normas y leyes que describen y se constituyen. Primero, tomamos en cuenta el punto A en el de las clases de responsabilidades del revisor fiscal, en el que este tiene como frente a diferentes partes como los asociados, las inversiones, los acreedores, el Estado, la comunidad, en donde estas están sujetos a cuatro clases de responsabilidades que son la primera, la civil, que de acuerdo al artículo 211 del Código de Comercio, el revisor fiscal responderá patronalmente si se ocasiona problemas con respecto a las ocasiones a la sociedad o a terceros en su incumplimiento de sus funciones. En el segundo tenemos la contravencional, en el que se comprueba si hay negligencia o si hay ausencia, en el que se aplicará sanciones administrativas en las que haya de lugar de acuerdo a lo que este, esta persona incumplió, en el que son como las multas o suspensión o la interdicción, o sea, como un definitivo el cargo como revisor fiscal. O sea, esto quiere decir que puede que pierda ya su puesto, puede que ya no pueda seguir trabajando en, en esta área. Estas serán impuestas por el organismo del Estado. La tercera es la disciplinaria. Esta es cuando exista una falta a la ética profesional de acuerdo a lo con la Junta Central de Contadores. Estas impondrá sanciones como amonestaciones, como multas sucesivas, en la que cada una podrá hasta pagar hasta 5 salarios de acuerdo pues a la sanción que incumpla. En el caso de un desconocimiento, en esto se hará como la cancelación de la misma por delitos de la fe pública hacia la propiedad o hacia otros o hacia terceros. Y por último tenemos la penal, en la que de acuerdo al artículo 412 del Código de Comercio establece que el revisor fiscal que autorice con inexactitudes graves a la Asamblea o a la Junta de Socios está incurriendo en sanciones penales por la falsedad de documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el revisor fiscal firma, revisa o como dice ahí, autoriza los balances y ve que existen errores, pero no hace un caso omiso, sino no trata como corregirlos, sino dejarlos de esa manera. Esto incluye a que pueda que de su cargo quede como una expedición, como una interdicción, como anteriormente se decía, que podría hasta perder su puesto de trabajo y no volver a trabajar en él. Esto en la actualidad se aplica como un nuevo artículo en el 289 del nuevo Código Penal sobre la falsedad del documento privado. Muy bien, y continuando con el desarrollo de la actividad número 4 para nuestra clase de revisoría fiscal, vamos a hablar ahora de las características del revisor fiscal. Debe tener, primero, la permanencia. Su labor debe ser permanente en todas las operaciones de la empresa, desde su fase de preparación, celebración y ejecución. Su responsabilidad y actos deben estar siempre ligados a las actividades de la compañía, así como lo aclara el artículo 207 del Código de Comercio. Cobertura total. Esto simplemente lo que nos quiere decir es que debe estar inmiscuido en todas las actividades de la empresa. No deben haber una área vedada para él y siempre todas las operaciones o actos deben contar con la solidaridad en todos sus bienes sin reserva alguna, ya como lo habíamos dicho. Independencia y acciones y criterios. El revisor fiscal debe cumplir con todas las responsabilidades que le asigna la ley. Ya le hemos hablado que no debe estar sujeto de presiones ni nada, por el contrario. También tiene que realizar su trabajo a conciencia, a labor, aplicando la ética profesional y en realidad desarrollando todos los puntos del artículo 210 del mismo Código de Comercio. Y por último tenemos la función preventiva, que esta no es más que una función de vigilancia que ejerce el revisor fiscal y es de carácter, como lo dice, preventivo en todos sus informes, los cuales deben ser oportunos. Debe también hacer la señalación de los actos irregulares que se presenten y todo debe estar enmarcado dentro del artículo 207 de los ordenales 2 y 5 del mismo Código de Comercio. Buenos días, mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. Explicaré en numeral A las sanciones del revisor fiscal, teniendo sanciones de tipo legal, disciplinario, tipo administrativo y tipo tributario, enmarcadas en el artículo 658 de la sanción administradores y representantes legales del Estatuto Tributario, el cual en este artículo, eh, cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias
de los contribuyentes se encuentran irregularidades sancionables relativas a omisión o ingresos grabados, doble contabilidad e inclusión de costos o deducciones inexistentes y pérdidas de improcedentes. Esto como tal en este artículo. Asimismo tenemos también o contamos con el artículo 660 del Estatuto Tributario, el cual es la suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destino a la administración tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la providencia que agote la vía gubernativa se determine un mayor valor a pagar por un impuesto o un menor saldo a favor, una cuantía superior a 590 VT, originando en la inexactitud de los datos contables consignados en las declaraciones tributarias. Esto en el estatuto tributario. Asimismo tenemos de tipo administrativo, en el cual en el tipo administrativo hablamos que es el incumplimiento de las funciones de manera incompetente con el fin incompetente en las actividades. Esto puede acarrear una sanción de 200 salarios mínimos legales y la suspensión del cargo. De manera disciplinaria, contamos con la suspensión del cargo de manera temporal o permanente de la responsabilidad de ratificar o certificar los aspectos para la administración de los impuestos. Este es el punto A, sanciones del revisor fiscal. Continuando con el punto B, entonces en este se habla primero que todo de los derechos, en el que primero tenemos como, de acuerdo al artículo 213 del Código de Comercio, en el que dice que el revisor fiscal debe intervenir en las deliberaciones de la Asamblea General cuando sea citado, tendrá el mismo derecho de Asamblea General cuando este puede inspeccionar los libros de contabilidad, los libros de acta, correspondencia, comprobantes y demás documentos de la sociedad. Asimismo, también tendrá como derecho a la inspeccionar adicionalmente los bienes sociales en donde no hay un asunto ni un lugar vedado al revisor fiscal. Este no requiere permisos de ningún órgano, puede condicionar su ejercicio. Entonces, este no tiene que pedir ninguna autorización para que pueda desempeñar sus funciones, las cuales han sido otorgadas por la ley misma. En este sentido, ni los administradores, ni los socios, ni nadie que sea como colectivamente puede oponerse a que el revisor fiscal esté interviniendo en la reunión o tome parte de los asuntos de la misma o examine o elabore papeles de trabajo, grabe o filme la reunión en toda o parte o tenga su intervención hacia asuntos tratados de ella o de esta reserva o de algún caso en el que sea cesado de su cargo, puesto que es indivisible. Este revisor también tendrá que informar a sus administradores de acuerdo con lo que sea eh, integrado en el sistema contable, en el control interno, entre otros sistemas, en el que no se ha limitado su carga de acuerdo pues, a las normas y a las herramientas aptas que son para garantizar el desempeño de sus funciones. Estas facultades no son ni licencias o concesiones que se hace por la sociedad, sino es como su obligación ante la sociedad y sus órganos que se encaminan a visualizar el cumplimiento de las metas que se trazan del revisor fiscal. Estas obligaciones que no nacen ni se pueden alterar, pero su voluntad de aquellos, sino que son impuestas por el Estado. Ya por siguiente, estos son los derechos que tiene como revisor fiscal, en el que primero tenemos como autorizar estados financieros, convocar a la asamblea o junta de socios, dado el caso de que se presente algún problema o algún error o algo inusual, ejercer el derecho de defensa, este puede firmar actas, hacer peticiones e impartir instrucciones, impugnar las decisiones de la asamblea, intervenir en las deliberaciones, oponerse a los actos de la sociedad, pedir a las entidades el control, que practique visitas de sociedad, practicar inspecciones, renunciar, este puede ser remunerado y solicitar informes y tener auxiliares y dirigirlos. Buenos días, mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. A continuación explicaré las obligaciones del revisor fiscal, teniendo en cuenta la normatividad vigente, como lo es el Estatuto Tributario de Colombia. Entonces decimos que de acuerdo al artículo 2 del Decreto Ley 663 de 1993, en su artículo 102, numeral 2, informar de manera oportuna las novedades encontradas y se determinan como sospechosas en la ejecución y términos de la ley estipuladas. Asimismo, citar a la junta directiva o de socios a reuniones en el momento en que sea necesario con el fin de identificar problemas o explicar soluciones. Por intermedio de su firma, autoriza el balance que se haga de manera de contabilidad con su respectiva revisión y sustento por escrito. Trabaja de manera colectiva
con las entidades del gobierno, con el fin de que ejerzan la revisión o inspección de la entidad y rendirle la información necesaria que el ente regulador necesite en tiempo, modo y lugar. Verificar el cumplimiento de las operaciones que cumplan, que cumplan por cuenta de la sociedad, se ajusten a las proporciones de los estatutos, a las determinaciones de la Asamblea General y la Junta Directiva. La revisión de los bienes de la empresa o sociedad con el fin de tomar de manera oportuna las normas de la preservación de seguridad de los bienes. Estas son las obligaciones a las cuales el revisor fiscal debe acogerse y establecer como hoja de ruta para su trabajo o su funcionamiento profesional, teniendo en cuenta de no seguir al pie de la letra o a las normas, estas atribuciones o estas obligaciones puede caer en sanciones establecidas por la ley. Muchas gracias. Muy bien, como ya lo hemos visto, continuando con el desarrollo de esta actividad, ahora vamos a hablar de las facultades del revisor fiscal. Encontramos tres aspectos que queremos mencionar. Primero, lo relacionado con el Código de Comercio, la Ley 43 de 1990 y la Ley 675 del 2001. Dentro del Código de Comercio estamos hablando de los artículos 207 que nos hablan de las funciones, las cuales son 10: velar por los intereses de la Junta Directiva, comunicar oportunamente las irregularidades, brindar informes a las entidades de control, velar porque se lleve la contabilidad, conservar los bienes de la sociedad, autorizar los balances, convocar a las asambleas, reportar las operaciones sospechosas, etc. Dentro del artículo 208 también contenían los informes del revisor fiscal acerca de la emisión de los estados financieros, sus notas, sus ajustes y sus notas de relevancia también. Y en el 209, el contenido de los informes del revisor fiscal dirigidos hacia la Junta o a la Asamblea, juntas directivas. Estos también deben guardar cierta concordancia y este artículo 209 nos permite establecer cuáles son los lineamientos que se van a utilizar. Vamos a hablar ahora de la Ley 43 de 1990, que en su artículo 7 habla de las normas de auditoría, las cuales son aceptadas y se relacionan con las cualidades del profesional como contador público, con el empleo de su buen juicio, su criterio y en la ejecución de un examen de su informe referente al mismo estado financiero. El artículo 23 establece la responsabilidad que hacen los revisores fiscales que no denuncien, muy importante, que no denuncien y pongan en conocimiento de la autoridad disciplinarias o fiscales las irregularidades que se comentan en cuanto a los órdenes estatutarios o en cuanto a lo que la parte impositiva llama. Ahora bien, vamos a hablar de la Ley 675 del 2001, que es la que regula todo lo que son los edificios y conjuntos. En su capítulo 13 habla del nombramiento del revisor fiscal. En el artículo 56, la obligatoriedad de los conjuntos privados o mixtos de tener un revisor fiscal, ya bien tiene que ser contador público titulado con tarjeta profesional emitida por la Junta Central de Contadores, y este debe ser elegido por la Asamblea de Copropietarios. El artículo 57, al revisor como encargado de las distintas operaciones de la persona jurídica le corresponde ejercer las funciones que están dentro de la Ley 43 de 1990 en las disposiciones que lo modifiquen, lo adicionen o lo complementen. Muchas gracias.